Estimados hermanos y amigos, es un placer saludarles en esta ocasión. Mi nombre es Max Rivera y en varios segmentos estaremos desarrollando una serie sobre el avivamiento de la iglesia en América Latina y, si es posible, vamos a procurar también abarcar diferentes partes del mundo. Bueno, esto lo estamos haciendo en el marco de MM33. ¿Qué es esto de MM33? Bueno, es un eslogan adoptado por las Asambleas de Dios que indica MM, sería en numerales romanos, 2000, M y M, y luego 33, que indica el tiempo de la iglesia en el 2033. Bueno, se estará celebrando los 2000 años de la iglesia. Y en ese marco estaremos hablando de su mandato, nuestra misión. Entonces, el propósito es reflexionar sobre cómo la iglesia, a través de toda su historia, ha estado navegando aguas difíciles, pero sin embargo el poder de Dios es el que la ha sacado adelante. Tal como el Señor decía, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Qué hermosa promesa. Pues entonces en este marco de MM33 estaremos enfocando varios temas, especialmente de avivamiento, pero todo se relaciona con discipulado, plantación de iglesias, evangelismo y también misiones. Así que entramos en una serie de pláticas que estoy seguro serán de gran bendición para cada uno de los que estemos participando. De antemano, muchas gracias por estar con nosotros y también por los participantes que estaremos teniendo en segmentos que están por venir, ¿verdad? Es siempre un gozo enorme cuando hablamos de la palabra de Dios y de lo que el Señor está haciendo alrededor del mundo. ¿Qué ocurre cuando hablamos de avivamientos? Bueno, cuando hablamos de avivamientos, hablamos de un reavivamiento, de una restauración, de un renacimiento, de una reforma, de una revitalización. Ahora, esto es la idea de que hemos estado en un lugar, y en el caso de nosotros los cristianos, un lugar de bendición, pero que por alguna razón aquella experiencia profunda, preciosa que en algún momento se experimentó, parece que se deja de experimentar. Esto ocurre a nivel individual y a nivel de iglesia también. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, hablamos de regresar a algo que se había perdido, a un querer estar nuevamente muy cerca ahí en la presencia de Dios. En otras palabras, cuando se habla de avivamiento es una recalibración, un recalibrar de la iglesia, un querer otra vez estar ahí en el centro de los eventos, de los acontecimientos al lado del Señor. Y bueno, ya hay muchos que han estudiado al respecto de el tema de esto del avivamiento, y uno de ellos es Henry Blackaby y Claude King, y ellos ven que Dios siempre está obrando porque Él tiene una misión. ¿Y cómo lleva a cabo el Señor esa misión? Bueno, la lleva a cabo a través de su pueblo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de redimir a la humanidad, a una humanidad perdida. Entonces, Dios tiene una misión que se lleva a cabo a través de su pueblo,
que va a glorificarle a Él, por supuesto, y que al mismo tiempo va a redimir a la humanidad. Ahora, eso también se llama un despertamiento espiritual. Y vamos a ver entonces en un momento qué es esto. Blackaby y King, ellos observan que en la historia de la iglesia hay etapas cíclicas, ¿no? Bueno, en primer lugar, la iglesia o los hijos de Dios, el pueblo de Dios, está cerca con Él en una relación íntima, de comunión íntima, pero tarde o temprano, por las dificultades, los problemas que ocurren en la vida cristiana, como iglesia también tiende a apartarse del plan de Dios y en algunos círculos se le llama un enfriamiento espiritual. A veces usted puede ver, estoy seguro que ha observado, no solamente en su iglesia, pero en la iglesia en general, en todas las iglesias, ocurre que puede haber no un apartarse mundano de la presencia de Dios, pero un no estar muy animado siguiendo al Señor. A veces hay casos extremos cuando el pueblo de Dios sí se aparta de él totalmente. Eso lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel. Y cuando eso ocurre, viene de parte de Dios una disciplina. Bueno, cuando Dios disciplina a sus hijos no es fácil, es muy difícil, es duro. Y debido a eso, a esa reprensión de parte del Señor, ¿qué ocurre? Bueno, el pueblo clama a Dios. Qué hermoso cuando el hombre y la mujer, y también los grupos, las congregaciones, claman a Dios. Cuando ven que las situaciones de la vida, las cuestiones sociales son muy difíciles, la iglesia clama a Dios. Bueno, recientemente todo el mundo hemos experimentado lo de la pandemia, una situación muy difícil, para unos más difícil que para otros, pero el pueblo de Dios clamó y sigue clamando y seguiremos clamando. Señor, ayúdanos. Qué hermoso cuando eso ocurre, porque el Señor está presto, está pronto para escuchar. Entonces, cuando el clamor de Dios ocurre, cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y lo opuesto sería salirse e ir en la dirección de un juicio de Dios. Pero qué hermoso que cuando el pueblo de Dios clama, hay arrepentimiento, hay perdón, ahí también ocurre entonces lo que conocemos como avivamiento. Ahora, pudiéramos hablar de avivamiento en diferentes formas, en diferentes etapas, pero vamos a mencionar solamente los últimos 120 años aproximadamente. A través de toda la historia de la iglesia ha habido avivamientos, pero al comienzo del siglo XX hay un avivamiento muy fuerte que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Como decía, mucho antes que Azusa hay cantidad de avivamientos. Y tendremos ocasión para hacerlo en estas series, pero ahora como introducción solamente
remontémonos al siglo XX. En 1906 ocurre un movimiento fuerte, un mover del espíritu tremendo, ¿no? Por todo el mundo. Se le conoce como el movimiento de la calle Azusa. Bueno, a modo de resumen, quiero mencionar de que ahí en este avivamiento de 1906 hay varias fuentes convergiendo en ese punto. Y una es el premilenialismo, el restauracionismo y el movimiento de santidad. Ahora, por los pentecostales, nosotros los pentecostales, históricamente hemos sido restauracionistas. Siempre creemos, tenemos la firmeza de que lo que se narra en el libro de Hechos, por ejemplo, no es solamente para ese momento en el siglo primero de la iglesia, sino que también es para este momento. Entonces, dentro de ese movimiento restauracionista había un anhelo increíble, fuerte por buscar la presencia de Dios. Y es así como, juntamente con las doctrinas del premilenialismo y el movimiento de santidad, que eran muy fuertes al final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, surge lo que se llama el movimiento pentecostal. Y es donde hay reuniones de todo tipo, reuniones en diferentes lugares, clamando, buscando la presencia del Señor. Hay líderes reconocidos como J.J. Seymour y así sucesivamente, que son clave en el desarrollo de los avivamientos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ocurre un avivamiento y despertamiento espiritual? ¿Hay que tomar una acción o es un acto soberano de Dios? Estas son algunas preguntas básicas que cuando se habla de avivamiento van a surgir. Bueno, ¿qué es la distinción entre avivamiento y despertamiento espiritual? Algunas personas dirán, bueno, no hay ninguna diferencia, avivamiento y despertamiento espiritual son simplemente sinónimos. Y en realidad podría tomarse que sí, actúan en forma, a veces se podrían tomar como sinónimos, pero hay una pequeña diferencia. La distinción técnica sería de que el avivamiento es para los que están ya dentro de la iglesia y el despertamiento espiritual es para los que están fuera de la iglesia. Ahora, el avivamiento espiritual es un fervor tremendo por los hermanos y hermanas de las iglesias, pero de alguna forma ese fervor que están experimentando va a influir, va a afectar, y eso es lo ideal en realidad, va a afectar a los vecindarios, va a afectar a las comunidades cercanas a una iglesia, por ejemplo, y las personas aún no cristianas que no conocen del Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, van a experimentar una atracción especial, un anhelo por Dios. Ahí va a haber un despertamiento espiritual. Entonces, esto se va a ver dentro de la comunidad no cristiana, pero que está siendo influenciada por el avivamiento que está ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces, esa sería básicamente una distinción entre los dos términos. Si alguien lo usa en forma sinónima, pues yo no tengo problema, pero sí hay una distinción. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos eventos de preparación para
un avivamiento, porque una de las preguntas que surge es, ¿cómo ocurre esto? ¿Es una acción humana o es un acto soberano de Dios? Por supuesto, lo podemos ver en toda la escritura, en toda, cada libro de la Biblia, podemos ver las dos actividades, la actividad humana y la actividad divina. Entonces, lo mismo, los avivamientos, eh, hay parte de la soberanía de Dios, un acto soberano de Dios. Él hace como Él quiere. El Señor Jesucristo mismo dice que el viento sopla de donde quiere, no lo podemos controlar. Por otra parte, también sí, hay acciones humanas que favorecen o no favorecen un avivamiento. Entonces, es un evento donde están los dos aspectos, la agencia humana y la agencia divina. De parte nuestra, de parte de nosotros, los que seguimos al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, una de las características que se ven en la iglesia es que tiene que haber un anhelo por la presencia de Dios. También tiene que haber dedicación e inversión de tiempo en la búsqueda de su presencia. No solo anhelar, pero también poner manos a la obra y seriamente buscar del Señor. Y otro aspecto crucial es anhelo por la salvación de personas que no conocen al Señor Jesucristo. Esto es básico, esto es crucial. Y qué hermoso de veras que siempre podemos buscar de la presencia de Dios y decirle, Señor, te anhelamos. Y al decir eso, por supuesto, tenemos que invertir de nuestro tiempo. A veces pensamos, bueno, estamos muy ocupados por ahora, no podemos hacerlo, pero el asunto es de que si queremos más de la presencia de Dios, tenemos que pues sacrificar nuestros propios intereses y buscar la presencia misma del Señor. Y también uno de los asuntos es clamar por un mundo que está ahí afuera perdido, ¿verdad? Sin fe, sin Dios y sin esperanza. Bueno, seguimos entonces y uno de los aspectos también para compartir es de que entonces decíamos es un acto donde hay la soberanía de Dios, por supuesto, pero también hay una acción humana, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se enfatiza tanto la obra del Espíritu Santo en el tema de avivamiento? Bueno, en realidad no es solo en este tema. El Espíritu Santo es Dios y Él, y es también, como vemos en el libro de los Hechos, es la promesa del Padre de que el Espíritu Santo estaría con nosotros, de tal manera que la vida espiritual que podemos tener solamente depende de su obra. Claro, como decíamos, hay participación humana, pero es la obra del Espíritu Santo la que transforma en forma radical al individuo y es la que nos mantiene en nuestra vida espiritual. Por eso siempre citamos Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermoso, precioso versículo, lo sabemos de memoria,
pero siempre tenemos que estarlo recordando y viviendo, sabiendo que nuestra vida, la vida del Espíritu, en realidad no es nuestra, es porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al 4, dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. Se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablar. Qué hermoso, hermoso evento que ocurre en la iglesia del primer siglo, pero que no ocurre allá solamente como un caso aislado, es un asunto que también ocurre en nuestro día. Entonces, lo que queremos, estimados hermanos y hermanas, amigos también que nos miran, el anhelo es animarle a que busque de la presencia del Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas. Con la ayuda del Señor estaremos en varios segmentos que estaremos teniendo en las semanas futuras, en los meses futuros. Estaremos hablando de la obra del Señor en diferentes partes de nuestra América Latina y, si es posible, diferentes partes del mundo, lo que el Señor ya está haciendo con su iglesia en el poder del Espíritu Santo. Bueno, como decíamos al principio, estamos en el marco de MM33, que es su mandato, nuestra misión. Y 5 pilares que vamos a estar considerando es avivamiento, evangelismo, discipulado, plantación de iglesias y misiones. Claro, todos estos temas no son temas aislados, están entrelazados entre ellos y, por supuesto, vamos a tener que desarrollarlos de esa forma. Por supuesto, va a haber distintivos para hablar de un tema específico en algún momento, pero generalmente van a estar entrelazados porque todos van caminando al mismo tiempo, de veras. Bueno, estimados hermanos y hermanas, amigos, un gozo enorme estar con cada uno de ustedes y estaremos mirándonos en los próximos segmentos. Es un placer poder estar y que el Señor bendiga, que el Señor bendiga a cada uno, ¿verdad? Mucho gusto, muchas bendiciones y hasta luego. Adiós.